En el núcleo más profundo de la experiencia emocional de Sagitario existe una corriente silenciosa que rara vez se percibe desde el exterior, la necesidad de que cada vínculo mantenga viva la sensación de significado en constante expansión. No le basta con amar, ni con ser amado, ni siquiera con construir una historia sólida. Necesita sentir que lo vivido sigue abriendo puertas internas, como si cada etapa del vínculo fuera una revelación dentro de una búsqueda mayor. Cuando esa sensación se atenúa, no es el amor lo que desaparece de inmediato, sino la percepción de destino dentro del amor. En esa estructura interna, el arquero no separa emoción de sentido. Todo lo que siente debe apuntar hacia algo, incluso si ese algo no es completamente consciente. Esta forma de vincularse lo convierte en un explorador permanente del significado afectivo, lo que le da una profundidad singular, pero también lo expone a una insatisfacción sutil cuando la experiencia se estabiliza en formas que percibe como cerradas. La estabilidad, si no contiene nuevas capas de descubrimiento, puede ser interpretada como un límite invisible. Existe en Sagitario una forma particular de inquietud que no nace del conflicto externo, sino de la ausencia de movimiento simbólico. Puede haber amor, respeto, conexión e incluso ternura, y aún así aparecer una sensación interna de falta de dirección. Esa sensación no es rechazo, sino la percepción de que el vínculo ha dejado de evolucionar en el plano de la expansión interior. Y para un signo regido por la búsqueda, la evolución es una forma de oxígeno emocional. En lo profundo de su psique afectiva también se manifiesta una tendencia a medir el valor de una relación por su capacidad de transformar la visión del mundo. No se trata únicamente de compartir experiencias, sino de sentir que el vínculo amplía la comprensión de la vida. Cuando esto ocurre, Sagitario se entrega con entusiasmo total. Pero cuando la relación deja de generar nuevas perspectivas, puede surgir una desconexión progresiva que no siempre es evidente al inicio. Otro aspecto menos visible es su relación con la repetición emocional. Sagitario no rechaza la repetición por falta de compromiso, sino porque su sistema interno la asocia con pérdida de descubrimiento. Sin embargo, la repetición es una parte inevitable de cualquier vínculo profundo. Este choque entre la necesidad de novedad y la naturaleza cíclica del amor genera una tensión interna que puede traducirse en cambios bruscos de percepción afectiva, donde lo que antes parecía pleno comienza a sentirse insuficiente sin una causa externa clara. En su mundo interno, el tiempo no se vive como una línea estática, sino como una expansión constante de posibilidades. Por eso, Sagitario no solo ama a la persona que tiene delante, sino también a la versión futura del vínculo. Esta proyección hacia lo que el amor puede llegar a ser es una de sus mayores fortalezas, pero también una fuente de desajuste cuando la realidad no avanza al ritmo de esa visión interna. En ciertos momentos, el arquero puede experimentar una especie de fatiga de interpretación emocional. Esta fatiga no proviene del amor en sí, sino del esfuerzo constante por dotar de significado a lo que siente. Cuando esa búsqueda de sentido se vuelve excesiva, puede surgir una necesidad de simplificación, de huida hacia lo inmediato o hacia lo desconocido. No como rechazo del vínculo, sino como pausa ante la saturación de significado. También existe en su sombra una tendencia a confundir expansión con cambio externo. Sagitario puede sentir que necesita nuevas experiencias para seguir creciendo, cuando en realidad el crecimiento podría estar ocurriendo dentro del mismo espacio afectivo si se lo permitiera con otra profundidad. Esta confusión entre movimiento y evolución es uno de los ejes más importantes de su proceso emocional. En el terreno afectivo, el arquero también muestra una sensibilidad particular hacia la libertad percibida. No siempre se trata de restricciones reales, sino de la percepción interna de que su identidad expansiva está siendo contenida. Esta percepción puede activarse incluso en vínculos sanos, cuando la estructura emocional del compromiso se siente demasiado definida. La libertad, para Sagitario, no es ausencia de vínculo, sino ausencia de estancamiento interno. Existe además una dimensión poco evidente relacionada con su forma de gestionar la continuidad emocional. Sagitario puede sostener grandes intensidades en momentos puntuales, pero la continuidad requiere una energía distinta, más constante y menos explosiva. Cuando esta transición no se integra plenamente, puede aparecer una sensación de desgaste que no refleja la calidad del vínculo, sino el ritmo interno con el que lo vive. En lo más profundo de su naturaleza afectiva, el arquero no busca únicamente amor, sino expansión de conciencia a través del amor. Esta necesidad lo convierte en un explorador incansable de experiencias emocionales, capaz de aprender de cada vínculo incluso cuando estos no perduran en el tiempo. Sin embargo,
su desafío radica en comprender que la expansión no siempre implica desplazamiento, y que el crecimiento también puede surgir de la permanencia consciente. Cuando esta comprensión comienza a integrarse, su energía afectiva se reorganiza. El impulso de huida deja de ser automático y se transforma en discernimiento. La búsqueda de novedad no desaparece, pero se vuelve más interna, más profunda, menos dependiente de cambios externos. El amor deja de ser un punto de partida constante y comienza a vivirse como un proceso continuo de descubrimiento dentro de lo establecido. En ese estado de maduración, Sagitario descubre que el verdadero horizonte no siempre está fuera del vínculo, sino dentro de su capacidad de percibir nuevas capas en lo ya conocido. La estabilidad deja de interpretarse como límite y empieza a vivirse como un espacio fértil para la expansión consciente. La relación se convierte en un territorio vivo donde cada etapa ofrece una forma distinta de exploración. Y entonces el fuego cambia de naturaleza. Ya no quema en dirección a la fuga, sino que ilumina hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. La energía sagitariana deja de dispersarse para convertirse en una fuerza enfocada, capaz de sostener la profundidad sin perder su esencia aventurera. El viaje continúa, pero ya no como escape, sino como presencia expandida dentro de lo que permanece. En las capas más profundas del entramado emocional de Sagitario existe una tensión invisible que no siempre se expresa en acciones evidentes, pero que condiciona el rumbo de sus vínculos, la constante reinterpretación del compromiso como una forma de movimiento interior. Para este signo, incluso la estabilidad no es estática, sino un territorio que debe seguir expandiéndose en significado. Cuando esa expansión deja de sentirse, el vínculo no pierde necesariamente valor afectivo, pero sí comienza a perder su magnetismo existencial. En su mundo interno, el amor no se mide únicamente por la intensidad del sentimiento, sino por la amplitud del horizonte que abre. Sagitario necesita sentir que la relación no solo le acompaña, sino que le proyecta hacia nuevas versiones de sí mismo. Cuando esta proyección se debilita, aparece una inquietud que no siempre tiene forma clara. No es desamor, sino una especie de pérdida de dirección simbólica, como si el mapa emocional dejara de actualizarse. En lo más profundo de su psique afectiva existe una relación compleja con el tiempo emocional. Sagitario vive el presente con intensidad, pero también lo evalúa desde una perspectiva de trayectoria. No se queda únicamente en lo que siente ahora, sino en lo que ese sentimiento puede llegar a ser. Esta forma de percibir el amor le otorga una visión amplia, aunque también puede generar anticipaciones que lo alejan de la experiencia inmediata. En ocasiones, el presente emocional pierde peso frente a la narrativa futura que construye internamente. Otro aspecto poco visible es su tendencia a asociar la estabilidad con la pérdida de intensidad si no existe renovación consciente. No es que rechace la calma, sino que necesita que la calma tenga capas ocultas de descubrimiento. Cuando el vínculo entra en un ritmo demasiado predecible, su mente empieza a buscar variaciones externas o internas que reactiven la sensación de aventura. Esto no siempre implica ruptura, pero sí una reorganización de su atención emocional. En su sombra también habita una dificultad para aceptar el desgaste natural de los procesos afectivos. Sagitario tiende a interpretar la disminución de intensidad como señal de pérdida de sentido, cuando en realidad puede ser simplemente una transición hacia una forma más madura de conexión. Esta interpretación puede llevarlo a decisiones impulsivas que buscan recuperar el fuego inicial en lugar de profundizar en la nueva etapa del vínculo. Existe además una tensión entre su impulso de expansión y su necesidad de coherencia interna. Sagitario no actúa únicamente desde el deseo, sino desde una lógica interna de crecimiento. Si percibe que algo no encaja con su dirección vital, incluso de forma sutil, puede experimentar una desconexión progresiva. Esta desconexión no siempre es abrupta, sino acumulativa, como si una parte de su energía comenzara a retirarse antes de que la decisión consciente se manifieste. En el plano afectivo, también aparece una relación compleja con la reciprocidad emocional. Sagitario puede dar de forma generosa, expansiva y entusiasta, pero necesita sentir que ese movimiento es parte de un intercambio vivo y en evolución. Cuando percibe estancamiento en la reciprocidad, no necesariamente en cantidad, sino en crecimiento, puede surgir una sensación de desajuste interno. Ese desajuste lo impulsa a buscar nuevas formas de conexión que reactiven su sentido de expansión. En su lado más profundo, el arquero también experimenta una lucha entre la fidelidad a lo vivido y la fidelidad a lo que está por venir. Esta dualidad no siempre es consciente, pero influye en sus decisiones emocionales. Puede sentir un fuerte apego a la historia compartida, mientras al mismo tiempo percibe un llamado interno hacia lo desconocido.
Esta tensión entre pasado significativo y futuro potencial es una de las fuerzas más complejas de su mundo afectivo. Otro elemento relevante es su relación con la percepción de libertad dentro del vínculo. Sagitario no define la libertad como ausencia de compromiso, sino como la posibilidad de seguir siendo fiel a su propia expansión. Cuando siente que el vínculo no acompaña esa expansión, la libertad interna comienza a percibirse amenazada, incluso si externamente no existen restricciones reales. Es una sensación subjetiva que se construye en su paisaje interior. En ciertos momentos de su evolución, el arquero puede desarrollar una forma de impaciencia espiritual dentro del amor. Esta impaciencia no está dirigida a la otra persona, sino al ritmo de transformación del vínculo. Desea que las etapas evolucionen, que las comprensiones se profundicen, que la experiencia siga revelando capas nuevas. Cuando esto no ocurre, puede aparecer una inquietud que lo empuja hacia la acción, el cambio o la reinterpretación del vínculo. Sin embargo, en el centro de toda esta complejidad existe una fuerza luminosa que define su esencia, la capacidad de convertir cada experiencia emocional en expansión de conciencia. Sagitario no se detiene en lo superficial de lo vivido, sino que busca su significado profundo, incluso cuando ese significado lo confronta con sus propias contradicciones. Su camino afectivo es, en el fondo, un proceso de integración entre impulso y permanencia. Cuando comienza a comprender que la expansión no siempre requiere movimiento externo, su relación con el amor se transforma. Descubre que el crecimiento también puede ocurrir dentro de la continuidad, que la profundidad puede ser tan expansiva como la novedad, y que la estabilidad no es el fin del viaje, sino una forma distinta de exploración. En ese punto, su fuego deja de dispersarse para comenzar a enfocarse. La energía que antes lo impulsaba a buscar nuevos horizontes sin pausa se convierte en una fuerza capaz de sostener procesos largos sin perder intensidad. El amor deja de ser una sucesión de comienzos para convertirse en una travesía continua, donde cada etapa tiene su propio descubrimiento. Y así, el arquero evoluciona hacia una forma de vínculo donde la libertad y la permanencia dejan de ser opuestos. El movimiento no desaparece, pero se vuelve consciente. La búsqueda no termina, pero se profundiza. Y en esa transformación, Sagitario encuentra una forma de amar que no limita su espíritu, sino que lo expande desde dentro hacia una plenitud más estable, más madura y más amplia. En el núcleo más profundo de la experiencia emocional de Sagitario existe una corriente silenciosa que rara vez se percibe desde el exterior, la necesidad de que cada vínculo mantenga viva la sensación de significado en constante expansión. No le basta con amar, ni con ser amado, ni siquiera con construir una historia sólida. Necesita sentir que lo vivido sigue abriendo puertas internas, como si cada etapa del vínculo fuera una revelación dentro de una búsqueda mayor. Cuando esa sensación se atenúa, no es el amor lo que desaparece de inmediato, sino la percepción de destino dentro del amor. En esa estructura interna, el arquero no separa emoción de sentido. Todo lo que siente debe apuntar hacia algo, incluso si ese algo no es completamente consciente. Esta forma de vincularse lo convierte en un explorador permanente del significado afectivo, lo que le da una profundidad singular, pero también lo expone a una insatisfacción sutil cuando la experiencia se estabiliza en formas que percibe como cerradas. La estabilidad, si no contiene nuevas capas de descubrimiento, puede ser interpretada como un límite invisible. Existe en Sagitario una forma particular de inquietud que no nace del conflicto externo, sino de la ausencia de movimiento simbólico. Puede haber amor, respeto, conexión e incluso ternura, y aún así aparecer una sensación interna de falta de dirección. Esa sensación no es rechazo, sino la percepción de que el vínculo ha dejado de evolucionar en el plano de la expansión interior. Y para un signo regido por la búsqueda, la evolución es una forma de oxígeno emocional. En lo profundo de su psique afectiva también se manifiesta una tendencia a medir el valor de una relación por su capacidad de transformar la visión del mundo. No se trata únicamente de compartir experiencias, sino de sentir que el vínculo amplía la comprensión de la vida. Cuando esto ocurre, Sagitario se entrega con entusiasmo total. Pero cuando la relación deja de generar nuevas perspectivas, puede surgir una desconexión progresiva que no siempre es evidente al inicio. Otro aspecto menos visible es su relación con la repetición emocional. Sagitario no rechaza la repetición por falta de compromiso, sino porque su sistema interno la asocia con pérdida de descubrimiento. Sin embargo, la repetición es una parte inevitable de cualquier vínculo profundo.
Este choque entre la necesidad de novedad y la naturaleza cíclica del amor genera una tensión interna que puede traducirse en cambios bruscos de percepción afectiva, donde lo que antes parecía pleno comienza a sentirse insuficiente sin una causa externa clara. En su mundo interno, el tiempo no se vive como una línea estática, sino como una expansión constante de posibilidades. Por eso, Sagitario no solo ama a la persona que tiene delante, sino también a la versión futura del vínculo. Esta proyección hacia lo que el amor puede llegar a ser es una de sus mayores fortalezas, pero también una fuente de desajuste cuando la realidad no avanza al ritmo de esa visión interna. En ciertos momentos, el arquero puede experimentar una especie de fatiga de interpretación emocional. Esta fatiga no proviene del amor en sí, sino del esfuerzo constante por dotar de significado a lo que siente. Cuando esa búsqueda de sentido se vuelve excesiva, puede surgir una necesidad de simplificación, de huida hacia lo inmediato o hacia lo desconocido. No como rechazo del vínculo, sino como pausa ante la saturación de significado. También existe en su sombra una tendencia a confundir expansión con cambio externo. Sagitario puede sentir que necesita nuevas experiencias para seguir creciendo, cuando en realidad el crecimiento podría estar ocurriendo dentro del mismo espacio afectivo si se lo permitiera con otra profundidad. Esta confusión entre movimiento y evolución es uno de los ejes más importantes de su proceso emocional. En el terreno afectivo, el arquero también muestra una sensibilidad particular hacia la libertad percibida. No siempre se trata de restricciones reales, sino de la percepción interna de que su identidad expansiva está siendo contenida. Esta percepción puede activarse incluso en vínculos sanos, cuando la estructura emocional del compromiso se siente demasiado definida. La libertad, para Sagitario, no es ausencia de vínculo, sino ausencia de estancamiento interno. Existe además una dimensión poco evidente relacionada con su forma de gestionar la continuidad emocional. Sagitario puede sostener grandes intensidades en momentos puntuales, pero la continuidad requiere una energía distinta, más constante y menos explosiva. Cuando esta transición no se integra plenamente, puede aparecer una sensación de desgaste que no refleja la calidad del vínculo, sino el ritmo interno con el que lo vive. En lo más profundo de su naturaleza afectiva, el arquero no busca únicamente amor, sino expansión de conciencia a través del amor. Esta necesidad lo convierte en un explorador incansable de experiencias emocionales, capaz de aprender de cada vínculo incluso cuando estos no perduran en el tiempo. Sin embargo, su desafío radica en comprender que la expansión no siempre implica desplazamiento, y que el crecimiento también puede surgir de la permanencia consciente. Cuando esta comprensión comienza a integrarse, su energía afectiva se reorganiza. El impulso de huida deja de ser automático y se transforma en discernimiento. La búsqueda de novedad no desaparece, pero se vuelve más interna, más profunda, menos dependiente de cambios externos. El amor deja de ser un punto de partida constante y comienza a vivirse como un proceso continuo de descubrimiento dentro de lo establecido. En ese estado de maduración, Sagitario descubre que el verdadero horizonte no siempre está fuera del vínculo, sino dentro de su capacidad de percibir nuevas capas en lo ya conocido. La estabilidad deja de interpretarse como límite y empieza a vivirse como un espacio fértil para la expansión consciente. La relación se convierte en un territorio vivo donde cada etapa ofrece una forma distinta de exploración. Y entonces el fuego cambia de naturaleza. Ya no quema en dirección a la fuga, sino que ilumina hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. La energía sagitariana deja de dispersarse para convertirse en una fuerza enfocada, capaz de sostener la profundidad sin perder su esencia aventurera. El viaje continúa, pero ya no como escape, sino como presencia expandida dentro de lo que permanece. En las capas más profundas del entramado emocional de Sagitario existe una tensión invisible que no siempre se expresa en acciones evidentes, pero que condiciona el rumbo de sus vínculos, la constante reinterpretación del compromiso como una forma de movimiento interior. Para este signo, incluso la estabilidad no es estática, sino un territorio que debe seguir expandiéndose en significado. Cuando esa expansión deja de sentirse, el vínculo no pierde necesariamente valor afectivo, pero sí comienza a perder su magnetismo existencial. En su mundo interno, el amor no se mide únicamente por la intensidad del sentimiento, sino por la amplitud del horizonte que abre. Sagitario necesita sentir que la relación no solo le acompaña, sino que le proyecta hacia nuevas versiones de sí mismo. Cuando esta proyección se debilita, aparece una inquietud que no siempre tiene forma clara. No es desamor, sino una especie de pérdida de dirección simbólica, como si el mapa emocional dejara de actualizarse.
En lo más profundo de su psique afectiva existe una relación compleja con el tiempo emocional. Sagitario vive el presente con intensidad, pero también lo evalúa desde una perspectiva de trayectoria. No se queda únicamente en lo que siente ahora, sino en lo que ese sentimiento puede llegar a ser. Esta forma de percibir el amor le otorga una visión amplia, aunque también puede generar anticipaciones que lo alejan de la experiencia inmediata. En ocasiones, el presente emocional pierde peso frente a la narrativa futura que construye internamente. Otro aspecto poco visible es su tendencia a asociar la estabilidad con la pérdida de intensidad si no existe renovación consciente. No es que rechace la calma, sino que necesita que la calma tenga capas ocultas de descubrimiento. Cuando el vínculo entra en un ritmo demasiado predecible, su mente empieza a buscar variaciones externas o internas que reactiven la sensación de aventura. Esto no siempre implica ruptura, pero sí una reorganización de su atención emocional. En su sombra también habita una dificultad para aceptar el desgaste natural de los procesos afectivos. Sagitario tiende a interpretar la disminución de intensidad como señal de pérdida de sentido, cuando en realidad puede ser simplemente una transición hacia una forma más madura de conexión. Esta interpretación puede llevarlo a decisiones impulsivas que buscan recuperar el fuego inicial en lugar de profundizar en la nueva etapa del vínculo. Existe además una tensión entre su impulso de expansión y su necesidad de coherencia interna. Sagitario no actúa únicamente desde el deseo, sino desde una lógica interna de crecimiento. Si percibe que algo no encaja con su dirección vital, incluso de forma sutil, puede experimentar una desconexión progresiva. Esta desconexión no siempre es abrupta, sino acumulativa, como si una parte de su energía comenzara a retirarse antes de que la decisión consciente se manifieste. En el plano afectivo, también aparece una relación compleja con la reciprocidad emocional. Sagitario puede dar de forma generosa, expansiva y entusiasta, pero necesita sentir que ese movimiento es parte de un intercambio vivo y en evolución. Cuando percibe estancamiento en la reciprocidad, no necesariamente en cantidad, sino en crecimiento, puede surgir una sensación de desajuste interno. Ese desajuste lo impulsa a buscar nuevas formas de conexión que reactiven su sentido de expansión. En su lado más profundo, el arquero también experimenta una lucha entre la fidelidad a lo vivido y la fidelidad a lo que está por venir. Esta dualidad no siempre es consciente, pero influye en sus decisiones emocionales. Puede sentir un fuerte apego a la historia compartida, mientras al mismo tiempo percibe un llamado interno hacia lo desconocido. Esta tensión entre pasado significativo y futuro potencial es una de las fuerzas más complejas de su mundo afectivo. Otro elemento relevante es su relación con la percepción de libertad dentro del vínculo. Sagitario no define la libertad como ausencia de compromiso, sino como la posibilidad de seguir siendo fiel a su propia expansión. Cuando siente que el vínculo no acompaña esa expansión, la libertad interna comienza a percibirse amenazada, incluso si externamente no existen restricciones reales. Es una sensación subjetiva que se construye en su paisaje interior. En ciertos momentos de su evolución, el arquero puede desarrollar una forma de impaciencia espiritual dentro del amor. Esta impaciencia no está dirigida a la otra persona, sino al ritmo de transformación del vínculo. Desea que las etapas evolucionen, que las comprensiones se profundicen, que la experiencia siga revelando capas nuevas. Cuando esto no ocurre, puede aparecer una inquietud que lo empuja hacia la acción, el cambio o la reinterpretación del vínculo. Sin embargo, en el centro de toda esta complejidad existe una fuerza luminosa que define su esencia, la capacidad de convertir cada experiencia emocional en expansión de conciencia. Sagitario no se detiene en lo superficial de lo vivido, sino que busca su significado profundo, incluso cuando ese significado lo confronta con sus propias contradicciones. Su camino afectivo es, en el fondo, un proceso de integración entre impulso y permanencia. Cuando comienza a comprender que la expansión no siempre requiere movimiento externo, su relación con el amor se transforma. Descubre que el crecimiento también puede ocurrir dentro de la continuidad, que la profundidad puede ser tan expansiva como la novedad, y que la estabilidad no es el fin del viaje, sino una forma distinta de exploración. En ese punto, su fuego deja de dispersarse para comenzar a enfocarse. La energía que antes lo impulsaba a buscar nuevos horizontes sin pausa se convierte en una fuerza capaz de sostener procesos largos sin perder intensidad. El amor deja de ser una sucesión de comienzos para convertirse en una travesía continua, donde cada etapa tiene su propio descubrimiento. Y así, el arquero evoluciona hacia una forma de vínculo donde la libertad y la permanencia dejan de ser opuestos. El movimiento no desaparece, pero se vuelve consciente.
La búsqueda no termina, pero se profundiza. Y en esa transformación, Sagitario encuentra una forma de amar que no limita su espíritu, sino que lo expande desde dentro hacia una plenitud más estable, más madura y más amplia. En el núcleo más profundo de la experiencia emocional de Sagitario existe una corriente silenciosa que rara vez se percibe desde el exterior, la necesidad de que cada vínculo mantenga viva la sensación de significado en constante expansión. No le basta con amar, ni con ser amado, ni siquiera con construir una historia sólida. Necesita sentir que lo vivido sigue abriendo puertas internas, como si cada etapa del vínculo fuera una revelación dentro de una búsqueda mayor. Cuando esa sensación se atenúa, no es el amor lo que desaparece de inmediato, sino la percepción de destino dentro del amor. En esa estructura interna, el arquero no separa emoción de sentido. Todo lo que siente debe apuntar hacia algo, incluso si ese algo no es completamente consciente. Esta forma de vincularse lo convierte en un explorador permanente del significado afectivo, lo que le da una profundidad singular, pero también lo expone a una insatisfacción sutil cuando la experiencia se estabiliza en formas que percibe como cerradas. La estabilidad, si no contiene nuevas capas de descubrimiento, puede ser interpretada como un límite invisible. Existe en Sagitario una forma particular de inquietud que no nace del conflicto externo, sino de la ausencia de movimiento simbólico. Puede haber amor, respeto, conexión e incluso ternura, y aún así aparecer una sensación interna de falta de dirección. Esa sensación no es rechazo, sino la percepción de que el vínculo ha dejado de evolucionar en el plano de la expansión interior. Y para un signo regido por la búsqueda, la evolución es una forma de oxígeno emocional. En lo profundo de su psique afectiva también se manifiesta una tendencia a medir el valor de una relación por su capacidad de transformar la visión del mundo. No se trata únicamente de compartir experiencias, sino de sentir que el vínculo amplía la comprensión de la vida. Cuando esto ocurre, Sagitario se entrega con entusiasmo total. Pero cuando la relación deja de generar nuevas perspectivas, puede surgir una desconexión progresiva que no siempre es evidente al inicio. Otro aspecto menos visible es su relación con la repetición emocional. Sagitario no rechaza la repetición por falta de compromiso, sino porque su sistema interno la asocia con pérdida de descubrimiento. Sin embargo, la repetición es una parte inevitable de cualquier vínculo profundo. Este choque entre la necesidad de novedad y la naturaleza cíclica del amor genera una tensión interna que puede traducirse en cambios bruscos de percepción afectiva, donde lo que antes parecía pleno comienza a sentirse insuficiente sin una causa externa clara. En su mundo interno, el tiempo no se vive como una línea estática, sino como una expansión constante de posibilidades. Por eso, Sagitario no solo ama a la persona que tiene delante, sino también a la versión futura del vínculo. Esta proyección hacia lo que el amor puede llegar a ser es una de sus mayores fortalezas, pero también una fuente de desajuste cuando la realidad no avanza al ritmo de esa visión interna. En ciertos momentos, el arquero puede experimentar una especie de fatiga de interpretación emocional. Esta fatiga no proviene del amor en sí, sino del esfuerzo constante por dotar de significado a lo que siente. Cuando esa búsqueda de sentido se vuelve excesiva, puede surgir una necesidad de simplificación, de huida hacia lo inmediato o hacia lo desconocido. No como rechazo del vínculo, sino como pausa ante la saturación de significado. También existe en su sombra una tendencia a confundir expansión con cambio externo. Sagitario puede sentir que necesita nuevas experiencias para seguir creciendo, cuando en realidad el crecimiento podría estar ocurriendo dentro del mismo espacio afectivo si se lo permitiera con otra profundidad. Esta confusión entre movimiento y evolución es uno de los ejes más importantes de su proceso emocional. En el terreno afectivo, el arquero también muestra una sensibilidad particular hacia la libertad percibida. No siempre se trata de restricciones reales, sino de la percepción interna de que su identidad expansiva está siendo contenida. Esta percepción puede activarse incluso en vínculos sanos, cuando la estructura emocional del compromiso se siente demasiado definida. La libertad, para Sagitario, no es ausencia de vínculo, sino ausencia de estancamiento interno. Existe además una dimensión poco evidente relacionada con su forma de gestionar la continuidad emocional. Sagitario puede sostener grandes intensidades en momentos puntuales, pero la continuidad requiere una energía distinta, más constante y menos explosiva. Cuando esta transición no se integra plenamente, puede aparecer una sensación de desgaste que no refleja la calidad del vínculo, sino el ritmo interno con el que lo vive. En lo más profundo de su naturaleza afectiva, el arquero no busca únicamente amor, sino expansión de conciencia a través del amor.
Esta necesidad lo convierte en un explorador incansable de experiencias emocionales, capaz de aprender de cada vínculo incluso cuando estos no perduran en el tiempo. Sin embargo, su desafío radica en comprender que la expansión no siempre implica desplazamiento, y que el crecimiento también puede surgir de la permanencia consciente. Cuando esta comprensión comienza a integrarse, su energía afectiva se reorganiza. El impulso de huida deja de ser automático y se transforma en discernimiento. La búsqueda de novedad no desaparece, pero se vuelve más interna, más profunda, menos dependiente de cambios externos. El amor deja de ser un punto de partida constante y comienza a vivirse como un proceso continuo de descubrimiento dentro de lo establecido. En ese estado de maduración, Sagitario descubre que el verdadero horizonte no siempre está fuera del vínculo, sino dentro de su capacidad de percibir nuevas capas en lo ya conocido. La estabilidad deja de interpretarse como límite y empieza a vivirse como un espacio fértil para la expansión consciente. La relación se convierte en un territorio vivo donde cada etapa ofrece una forma distinta de exploración. Y entonces el fuego cambia de naturaleza. Ya no quema en dirección a la fuga, sino que ilumina hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. La energía sagitariana deja de dispersarse para convertirse en una fuerza enfocada, capaz de sostener la profundidad sin perder su esencia aventurera. El viaje continúa, pero ya no como escape, sino como presencia expandida dentro de lo que permanece. En el núcleo más profundo de la experiencia emocional de Sagitario existe una corriente silenciosa que rara vez se percibe desde el exterior, la necesidad de que cada vínculo mantenga viva la sensación de significado en constante expansión. No le basta con amar, ni con ser amado, ni siquiera con construir una historia sólida. Necesita sentir que lo vivido sigue abriendo puertas internas, como si cada etapa del vínculo fuera una revelación dentro de una búsqueda mayor. Cuando esa sensación se atenúa, no es el amor lo que desaparece de inmediato, sino la percepción de destino dentro del amor. En esa estructura interna, el arquero no separa emoción de sentido. Todo lo que siente debe apuntar hacia algo, incluso si ese algo no es completamente consciente. Esta forma de vincularse lo convierte en un explorador permanente del significado afectivo, lo que le da una profundidad singular, pero también lo expone a una insatisfacción sutil cuando la experiencia se estabiliza en formas que percibe como cerradas. La estabilidad, si no contiene nuevas capas de descubrimiento, puede ser interpretada como un límite invisible. Existe en Sagitario una forma particular de inquietud que no nace del conflicto externo, sino de la ausencia de movimiento simbólico. Puede haber amor, respeto, conexión e incluso ternura, y aún así aparecer una sensación interna de falta de dirección. Esa sensación no es rechazo, sino la percepción de que el vínculo ha dejado de evolucionar en el plano de la expansión interior. Y para un signo regido por la búsqueda, la evolución es una forma de oxígeno emocional. En lo profundo de su psique afectiva también se manifiesta una tendencia a medir el valor de una relación por su capacidad de transformar la visión del mundo. No se trata únicamente de compartir experiencias, sino de sentir que el vínculo amplía la comprensión de la vida. Cuando esto ocurre, Sagitario se entrega con entusiasmo total. Pero cuando la relación deja de generar nuevas perspectivas, puede surgir una desconexión progresiva que no siempre es evidente al inicio. Otro aspecto menos visible es su relación con la repetición emocional. Sagitario no rechaza la repetición por falta de compromiso, sino porque su sistema interno la asocia con pérdida de descubrimiento. Sin embargo, la repetición es una parte inevitable de cualquier vínculo profundo. Este choque entre la necesidad de novedad y la naturaleza cíclica del amor genera una tensión interna que puede traducirse en cambios bruscos de percepción afectiva, donde lo que antes parecía pleno comienza a sentirse insuficiente sin una causa externa clara. En su mundo interno, el tiempo no se vive como una línea estática, sino como una expansión constante de posibilidades. Por eso, Sagitario no solo ama a la persona que tiene delante, sino también a la versión futura del vínculo. Esta proyección hacia lo que el amor puede llegar a ser es una de sus mayores fortalezas, pero también una fuente de desajuste cuando la realidad no avanza al ritmo de esa visión interna. En ciertos momentos, el arquero puede experimentar una especie de fatiga de interpretación emocional. Esta fatiga no proviene del amor en sí, sino del esfuerzo constante por dotar de significado a lo que siente. Cuando esa búsqueda de sentido se vuelve excesiva, puede surgir una necesidad de simplificación, de huida hacia lo inmediato o hacia lo desconocido. No como rechazo del vínculo, sino como pausa ante la saturación de significado. También existe en su sombra una tendencia a confundir expansión con cambio externo.
Sagitario puede sentir que necesita nuevas experiencias para seguir creciendo, cuando en realidad el crecimiento podría estar ocurriendo dentro del mismo espacio afectivo si se lo permitiera con otra profundidad. Esta confusión entre movimiento y evolución es uno de los ejes más importantes de su proceso emocional. En el terreno afectivo, el arquero también muestra una sensibilidad particular hacia la libertad percibida. No siempre se trata de restricciones reales, sino de la percepción interna de que su identidad expansiva está siendo contenida. Esta percepción puede activarse incluso en vínculos sanos, cuando la estructura emocional del compromiso se siente demasiado definida. La libertad, para Sagitario, no es ausencia de vínculo, sino ausencia de estancamiento interno. Existe además una dimensión poco evidente relacionada con su forma de gestionar la continuidad emocional. Sagitario puede sostener grandes intensidades en momentos puntuales, pero la continuidad requiere una energía distinta, más constante y menos explosiva. Cuando esta transición no se integra plenamente, puede aparecer una sensación de desgaste que no refleja la calidad del vínculo, sino el ritmo interno con el que lo vive. En lo más profundo de su naturaleza afectiva, el arquero no busca únicamente amor, sino expansión de conciencia a través del amor. Esta necesidad lo convierte en un explorador incansable de experiencias emocionales, capaz de aprender de cada vínculo incluso cuando estos no perduran en el tiempo. Sin embargo, su desafío radica en comprender que la expansión no siempre implica desplazamiento, y que el crecimiento también puede surgir de la permanencia consciente. Cuando esta comprensión comienza a integrarse, su energía afectiva se reorganiza. El impulso de huida deja de ser automático y se transforma en discernimiento. La búsqueda de novedad no desaparece, pero se vuelve más interna, más profunda, menos dependiente de cambios externos. El amor deja de ser un punto de partida constante y comienza a vivirse como un proceso continuo de descubrimiento dentro de lo establecido. En ese estado de maduración, Sagitario descubre que el verdadero horizonte no siempre está fuera del vínculo, sino dentro de su capacidad de percibir nuevas capas en lo ya conocido. La estabilidad deja de interpretarse como límite y empieza a vivirse como un espacio fértil para la expansión consciente. La relación se convierte en un territorio vivo donde cada etapa ofrece una forma distinta de exploración. Y entonces el fuego cambia de naturaleza. Ya no quema en dirección a la fuga, sino que ilumina hacia adentro y hacia afuera al mismo tiempo. La energía sagitariana deja de dispersarse para convertirse en una fuerza enfocada, capaz de sostener la profundidad sin perder su esencia aventurera. El viaje continúa, pero ya no como escape, sino como presencia expandida dentro de lo que permanece.
Hola.